Increíble. Este alimento oculto tiene 8 veces más proteína que los huevos, revelado el secreto escondido en el desván de la abuela. Sofía sostenía el diario entre sus manos temblorosas, los ojos llenos de curiosidad y anhelo. La humedad y el polvo del desván marcaban el tiempo, pero el verdadero peso recaía en su corazón. Había pasado días en la cocina, tratando de hacer que cada cantidad de frijoles y arroz se convirtiera en un plato digno de su hijo, Diego. Sin embargo, la escasez de recursos y la presión de ser la madre perfecta la carcomían por dentro. ¿Cómo podría alimentar a su niño con amor cuando cada día se sentía más apretada por los gastos y las críticas? La revelación del diario era un faro en su mar de dudas. En sus páginas, la abuela hablaba de una legumbre casi olvidada, cargada de nutrientes, la clave para ofrecer bienestar a su familia. La emoción desbordaba a Sofía, pero también se mezclaba con miedo. ¿Qué dirían sus vecinos si se atrevía a desafiar las convenciones alimenticias modernas? La tradición que había aprendido de su abuela chocaba con las modas alimentarias que ahora dominaban el pueblo. La presión de hacer lo que era correcto le pesaba como una cadena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la ansiedad de Sofía aumentaba. Comenzó a experimentar palpitaciones, mientras su mente se llenaba de imágenes de sus competidores ansiosos por despojarla de cualquier nuevo cliente. Había algunos que la veían con desdén, como si fuera una imprudente al intentar traer de vuelta un alimento de la historia. Sus murmullos resonaban en su cabeza cada vez que se acercaba al mercado. ¿Por qué arriesgarse? Con lo que venden ellos tiene más sentido. Cada palabra era una astilla en su autoestima, recordándole que estaba a un paso de perderlo todo. A pesar de eso, la luz en los ojos de Diego la mantenía firme. La inocencia de su niño le recordaba que su lucha iba más allá de ella. Era por un futuro, por una identidad, pero el desafío se hacía cada vez más abrumador. Se sentía como si llevara una carga pesada, y el sudor frío de la ansiedad le recorría la espalda mientras se preguntaba, ¿seré capaz de enseñarles lo que descubrí? Justo cuando empezaba a entusiasmarse por la idea de presentar su propuesta, oyó un comentario despectivo de un competidor cercano que la llenó de inseguridad. Sofía no tiene ni idea de lo que hace. Está perdiendo el tiempo con recetas antiguas. En ese instante, un nudo se formó en su garganta. ¿Valdría la pena abrir su corazón y arriesgarse a la burla? Una voz en su cabeza le decía que debía continuar, pero, al mismo tiempo, el miedo consumía cada centímetro de su ser. La idea de ser rechazada y burlada la mantenía despierta por las noches. Mientras cerraba los ojos en busca de descanso, imaginaba a Diego comiendo lo que ella había preparado, pero luego se quedaba helada ante la posibilidad de que la gente se riera de sus esfuerzos. Mientras se acercaba el día de la presentación, la presión se intensificaba, y el dilema la mantenía al borde del abismo emocional. Sofía respiró hondo, cargando con la historia de su familia en su pecho, dejando que la incertidumbre la robase la calma. La tensión era palpable y el destino de su legado pendía de un hilo. El momento para hablar estaba cada vez más cerca. ¿Pero podría superar las sombras del pasado que amenazaban su futuro? Sofía se despertó antes del amanecer. El gris del cielo apenas empezaba a iluminarse. Los recuerdos de la noche anterior le latían en la cabeza. Su corazón, agitado por las dudas, el aliento entrecortado por los temores. Sabía que debía hacer algo, pero no encontraba el valor necesario. La idea de presentar su propuesta al mercado le provocaba una mezcla de excitación y terror. Por un lado, podía ser el principio de algo grande. Por otro, una caída estrepitosa al vacío.
Se sentó en la mesa de la cocina, con el diario de su abuela abierto frente a ella. Las recetas escritas con caligrafía cuidadosa parecían transmitir una esencia palpable, conversación entre generaciones. Mientras leía cada línea, sus ganas de honrar la herencia familiar crecían, aferrándose a la posibilidad de transformar la legumbre olvidada en un alimento de renombre. ¿Cómo podría desarrollar una estrategia que la hiciera brillar en medio de la multitud? La idea de realizar una degustación circuló en su mente, un evento donde personas del pueblo pudieran comprobar por sí mismas el potencial del alimento escondido. Pero la imagen de los murmullos despectivos la detuvo en seco. No tengo aún la reputación para llevar a cabo un evento así, pensó. Sin embargo, algo más profundo en su interior empezó a cuestionar esa limitación. ¿Qué pasaría si nunca me atrevo a intentarlo? Después de un momento de titubeo, Sofía tomó una decisión. Si quería que su propuesta sea bien recibida, necesitaba presentar un producto terminado, perfecto. Pasó la mañana en la cocina, experimentando con diferentes recetas. Vio la forma en que la legumbre se transformaba en un plato rico en sabor y color. Con cada mezcla, sus manos se llenaban de una confianza que le había faltado durante tanto tiempo. La esencia de la historia de su abuela comenzó a brillar a través de sus platos. A medida que se sumergía en la cocina, comprendió que su verdadero desafío no era solo sobre el valor nutricional de la legumbre, sino sobre la historia que llevaba detrás. Comenzó a compartir parte de esta narrativa con sus amigos más cercanos, quienes la apoyaron en el desarrollo de un plato que contara su propio relato. La vulnerabilidad de abrirse la hizo sentir más fuerte, descubriendo en sus vínculos personales una red de apoyo que antes no había imaginado. Sin embargo, el apoyo no era suficiente para callar el eco de las voces críticas. Un desafío que la acompañaba como una sombra constante. Cada vez que se sentaba a pensar en su evento, las inseguridades resurgían. ¿Realmente puedo romper con las expectativas de los demás?, se preguntaba. Decidió que, para superarlas, debía ser más que solo una madre preocupada. Debía convertirse en una embajadora de su propia herencia. Mientras se preparaba para el día del gran evento, recordó una frase del diario de su abuela que decía: «La verdadera belleza del alimento radica en quien lo prepara». Estas palabras reverberaron en su mente. Sofía no solo quería presentar un plato, quería compartir su esencia, su historia, la conexión que la vinculaba con cada bocado. El día llegó y el mercado tenía un aire de expectación. Las mesas estaban llenas de productos frescos y olorosos, pero el corazón de Sofía latía solo por su stand. A medida que montaba su pequeño espacio y añadía el último toque a su plato insignia, una mezcla de ansiedad y determinación la llenaba. Sabía que este no era solo un lanzamiento. Era el momento de enfrentarse a sus propios demonios, de demostrar que tenía un lugar y una voz en este nuevo mundo. Sin embargo, cuando al fin dio el primer paso hacia el escenario, escuchó lo que todos parecían murmurar. ¿Querrán probar esto? ¿Valdrá la pena? La inquietud se apoderó de ella, haciéndola dudar de su decisión. Pero, ¿acaso estaba dispuesta a retroceder justo antes de cruzar la línea de partida? Con la mente clara y decidida, comenzó a hablar, mientras una imagen cruzaba por su mente. Diego sonriendo, disfrutando de cada bocado, dispuesto a descubrir el futuro que venía hacia ella. Hacia el final de su presentación, un murmullo de incertidumbre se escuchó en la multitud. ¿Sería suficiente su pasión para cambiar la percepción de los demás? Aún había un camino difícil por recorrer y mientras sus palabras llenaban el aire, el momento decisivo se acercaba. ¿Sería suficiente para convertir las críticas en aceptación? Sofía respiró hondo, sintiendo el aire fresco entremezclarse con el aroma de su plato. Era el inicio de una nueva etapa, y con cada centella de luz que iluminaba el stand, sentía que su momento estaba finalmente a la vista. La primera prueba estaba por llegar. No solo sería una cata de sabores, era una prueba de confianza, de su pasión, y sobre todo, de su capacidad para conectar con el público. Mientras un grupo de curiosos se acercaba, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Cómo responderé si no les gusta?
¿Qué haré si solo se van sin probar? En lugar de dejarse vencer por el miedo, se obligó a regresar a su narrativa. Recordó el viaje de la legumbre, su historia compartida con la de su abuela y su deseo de reivindicar su valor nutrimental. Con una sonrisa forzada, presentó su primer plato, explicando cada ingrediente y el significado detrás de su elección. Sin embargo, notó que los ojos de algunos escaneaban la mesa, buscando algo diferente. Las reacciones variaban. Algunos parecían intrigados, otros escépticos. En lugar de enfocar su visión en espectadores desinteresados, decidió mirar a aquellos que parecían más interesados. ¿Qué tal si prueban un bocado?, instó mientras ofrecía muestras. Durante esos segundos que parecieron minutos, su corazón latía con fuerza. Su voz resonó con una mezcla de nervios y esperanza, y al instante comenzó a ver un cambio en las expresiones de los asistentes. Bocados que viajaban de mano en mano mostraban un efecto mágico. Los murmullos empezaron a cambiar, zumbando de curiosidad en lugar de escepticismo. Sin embargo, en medio de la euforia, el resplandor de su éxito repentino no podía borrar las raíces de sus inseguridades. ¿Y si esto no es suficiente?, resonaba cada vez con más claridad en su cabeza, acompañada por la imagen de las críticas que aún podían acecharla desde las sombras. Tenía que tomar control, afrontar el fuego de las opiniones y así encarar sus propios temores. Durante la tarde, el flujo de gente era constante y su plato rápidamente se convirtió en un éxito. Las palabras de aliento comenzaron a fluir, alimentando su confianza. Era claro que había tenido éxito en captar el interés del público, pero el verdadero reto era sostener ese interés y, más importante aún, transformarlo en aceptación definitiva. En ese momento, se dio cuenta de que su travesía no se limitaba a un evento exitoso. La conexión con su legado familiar representaba algo mucho más profundo. La construcción de su propia identidad y su posición en la comunidad ahora dependía de cómo gestionara el siguiente paso, la expansión de su propuesta. Miró a su alrededor y se preguntó si podía llevar su oferta más allá de este mercado, hacia restaurantes locales y quizás un día en un ámbito más amplio. Con cada sonrisa que recibía, se apropiaba de una sensación nueva, la de ser vista, de tener un propósito, pero era un equilibrio frágil. Sabía que aún había escepticismo que desafiar. Debía encontrar una manera de solidificar su lugar en el mercado y no solo ganar popularidad instantánea. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la multitud se dispersaba, Sofía se sintió en la cima de una montaña. Sin embargo, una pregunta persistente seguía resonando en su mente. ¿Cómo podría escalar aún más alto, evitando el deslizamiento hacia atrás? ¿Cómo usar este éxito inicial como un trampolín para lo que vendría? Esa noche, con la energía del día aún corriendo por sus venas, se sentó a revisar una lista de contactos y recursos. Es hora de dar ese próximo paso, se dijo. Con determinación renovada, abrió su laptop y comenzó a escribir, ansiosa por trazar un mapa que no solo la llevara a la aceptación, sino al dominio de su nuevo mundo. Pero mientras preparaba su plan, un mensaje inesperado iluminó la pantalla y su corazón se detuvo. Era una invitación a una competencia culinaria local. Era el tipo de oportunidad que podría catapultarla. Sin embargo, justo antes de tomar la decisión, recordó las palabras de su abuela. El camino a la grandeza no está libre de pruebas. ¿Era este el desafío que estaba dispuesta a afrontar? La respuesta la llevará a un nuevo nivel, pero el miedo a fracasar aún rondaba en su horizonte. Una noche de insomnio se instaló en la mente de Sofía, desbordando su conciencia de pensamientos desenfrenados. La competencia culinaria se posicionaba como un enorme foco de luz en el horizonte, y al mismo tiempo una sombra de duda amenazaba con eclipsarla. Las luces de la velada anterior aún titilaban en su memoria, y cada elogio recibido se mezclaba con el eco de sus temores. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a otros que quizás contaran con más experiencia y recursos? Esa incertidumbre la llevó a explorar su propio arsenal de habilidades.
Tomó un cuaderno y escribió sobre sus secretos culinarios, revelando una lista de ingredientes alternativos que había cosechado de su herencia familiar. En cada palabra escrita, sentía cómo sus pensamientos tomaban forma. El miedo se transformaba en un sentido de propósito. Si quiero sobresalir, debo ser auténtica, se dijo. La autenticidad se convirtió en su mantra, el núcleo de su propuesta. En lugar de tratar de imitar las tendencias de otros chefs, decidió profundizar en la esencia de sus platos, en la historia detrás de cada bocado. Se enfocó en el poder de la legumbre, su versatilidad y riqueza. Sofía sabía que los ingredientes podían impactar no solo el paladar, sino también el corazón de los comensales. A medida que el día de la competencia se acercaba, Sofía se dio cuenta de que había más en juego que simplemente ganar. Existía la oportunidad de mostrar una cara nueva a su comunidad, de convertirse en embajadora de una forma de alimentar basada en la tradición. Compartiendo su amor por la comida saludable, deseaba conectar con quienes se identificaran con su experiencia. Era un desafío emocional, una confrontación con la autocrítica. La noche anterior a la competencia, tuvo una epifanía. Era hora de dejar de lado sus inseguridades y ser valiente. Tomó una decisión audaz. En lugar de presentar un solo plato, exhibiría una variedad que incluía degustaciones que narraban historias distintas desde su infancia. ¿Cómo podría hacerse visible si no se arriesgaba a ser auténtica? Al amanecer del día de la competencia, Sofía se sintió diferente. Puso en práctica su estrategia, organizando su mesa con colores vibrantes que reflejaban su pasión por la cocina. Al llegar al lugar, notó la diversidad de competidores y sus creaciones. En ese instante, se dio cuenta de la grandeza de cada individualidad. Como si el mundo fuera un vasto lienzo, cada uno tenía algo único que aportar. A medida que los jueces se acercaban, su corazón latía aceleradamente. Alfabetizada en la crítica de la vida, recordaba las palabras de su abuela. Tú eres la chef de tu destino. En ese momento, comprendió que más allá de ganar un trofeo, lo que buscaba era la validación de su propio viaje. Cuando llegó su turno, se presentó con la confianza construida en los días previos. Cada plato no solo contenía sabores, sino historias de lucha y amor. La mezcla de aromas envolvió a los jueces, y en sus rostros reconoció la curiosidad y el aprecio. Sin embargo, un eco persistente aún nublaba su pensamiento. ¿Y si el resultado no es el que espero? A medida que la competencia avanzaba, Sofía se dio cuenta de que la respuesta no estaba en la victoria, sino en el proceso. La conexión que había logrado con su propia historia resonaría más allá de los resultados. Aún así, la intriga ante el veredicto final empezaba a crecer, creando un tirón en su pecho. Cuando se anunció que la deliberación había comenzado, un sentimiento contradictorio de emoción y ansiedad inundó su ser. Aún no sabía cómo tomaría la noticia, pero sí comprendía que había viajado lejos en su desarrollo personal. La verdad era que cualquier resultado sería solo un peldaño más en su camino. Mientras sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el miedo, un susurro interrumpió su meditación interna, y la prometedora atmósfera se quebró con una frase reveladora. El evento del año acaba de anunciarse y los ganadores de la competencia serán invitados. ¿Qué tal si las puertas que creían cerradas se estaban abriendo de par en par? ¿Y si el destino aún le reservaba más sorpresas? La sala estaba impregnada de una tensión palpable cuando Sofía recibió la noticia sobre el evento del año. Su mente comenzó a girar a 1000 por hora, y en lugar de disfrutar el momento de la competencia, una nueva serie de preguntas se formó. Si había logrado impresionar a los jueces, ¿qué se necesitaría para destacar aún más en un evento de tal magnitud? Mientras los jueces deliberaban, Sofía se permitió reflexionar sobre su identidad como chef y su relación con la alimentación. Había dedicado mucho tiempo a explorar sus raíces gastronómicas, pero ahora sentía que el desafío era mucho mayor. Tenía que subir el nivel. Aquel susurro sobre un evento al que podía ser invitada era un impulso que la empujaba hacia adelante, pero también una presión que exigía más de ella.
¿De verdad estaba lista para compartir su historia en un escenario más grande? Después de recibir elogios por su presentación, se despojó de las dudas y se enfocó en la posibilidad de un futuro más brillante. Con cada plato que había preparado, había transmitido su esencia, y eso debía ser suficiente. Sin embargo, la idea de poder mostrar su trabajo a un público más amplio la despertaba una ambición latente. Al finalizar la competencia, el anuncio de los premios se convirtió en un momento ineludible. Sofía no podía evitar sentir la mezcla de expectativa y temor. Cuando se pronunció su nombre como una de las finalistas, su corazón dio un brinco. Era un reconocimiento merecido, una validación de los días sin descanso y el esfuerzo incansable. Pero el eco de sus pensamientos la llevó a cuestionarse. ¿Qué iba a hacer con este éxito? Ya no podía ignorar la llamada a la acción que resonaba en su interior. La invitación al evento del año significaba una plataforma, una oportunidad de subir escalones que antes consideraba inalcanzables. Pero a la par, sabía que ese éxito requeriría más preparación, más investigación y más autenticidad. La competencia había sido un primer paso, pero el verdadero desafío sería construir sobre esa base. En este contexto, decidió buscar la manera de expandir su propuesta culinaria. Sofía se vio a sí misma como no solo una chef, sino como una defensora de la alimentación consciente. Comenzó a investigar diferentes formas de incorporar legumbres de manera más innovadora en sus platos, analizando su potencial en el mercado actual, y así su proyecto se volvió más que simple cocina. Se transformó en un movimiento personal. Se dedicó a leer y a experimentar con sabores de todo el mundo, combinando enseñanzas culinarias de su herencia familiar con tendencias actuales. Se sentía emocionada y al mismo tiempo un ligero temor la acompañaba. ¿Sería capaz de equilibrar su esencia con las exigencias de un público más amplio? Esa noche, se sumergió en su cuaderno y comenzó a esbozar un plan para presentar su propuesta en el futuro evento. Eso no solo significaba preparar nuevos platos, sino también conocer a otros chefs y aprender de ellos, formando conexiones que podrían alivianar su camino. Había llegado el momento de confrontar el temor a la comparación, de intercambiar experiencias y abrazar el crecimiento colectivo. El eco de la música en el evento llegó a sus oídos mientras sus pensamientos se asomaban a lo posible. Con cada preparativo imaginado, comprendía que el verdadero reto no era solo el evento, sino lo que vendría después. ¿Cómo usaría la visibilidad para hacer realidad su visión? En el fondo, sabía que estar lista para este nuevo capítulo era tan vital como la competencia misma. Mientras se asomaba a la idea de brillar en el gran evento, un nuevo desafío se cernía sobre ella, como una sombra que acechaba. Un rival conocido en la escena gastronómica, un chef influyente que había criticado su estilo en el pasado, había anunciado su participación en el evento. ¿Podría Sofía mantenerse fiel a su autenticidad frente a un desafío tan intimidante? ¿O la presión la llevaría a cuestionar su camino? La respuesta a estas preguntas podría definir no solo su carrera, sino también su percepción de quién era realmente como chef. Sofía se despertó con un torrente de pensamientos que la llevaron a un estado de alerta. La incertidumbre sobre el evento se había transformado en determinación. Sabía que era el momento de afianzar su propuesta. Se hizo una promesa en voz baja. No solo destacaría, sino que haría que su voz resonara por sí sola en medio del bullicio gastronómico. Esa mañana, después de preparar un desayuno energético, se sentó frente a su laptop. Tenía una idea que había estado gestando. Un taller colaborativo que no solo desarrollaría su técnica culinaria, sino que también facilitaría el intercambio de conocimientos con otros chefs. La idea de crear un espacio donde las visiones se mezclaran, generando una sinergia de talento, la entusiasmaba. Pero también despertaba su miedo a lo desconocido. ¿Podría albergar a otras personas que la considerarían una rival? Pero, en vez de dejarse llevar por la duda, decidió que sería una oportunidad para construir un puente en lugar de muros. Comenzó a buscar chefs que compartieran su interés por la alimentación consciente. A lo largo de la siguiente semana, envió correos, participó en foros y estableció contactos.
Mientras pasaba horas investigando sobre la gastronomía moderna y sus tendencias, se dio cuenta de que cada respuesta positiva la sacudía, pero al mismo tiempo la llenaba de ansiedad. El tiempo se deslizaba y el evento se aproximaba velozmente. El día de su primer encuentro con los chefs seleccionados, se sintió un nudo en el estómago al mirar la lista de asistentes. Cada nombre era un recordatorio de que estaba entrando a un recinto de expertos, donde su autenticidad podría ser criticada. Sin embargo, decidió transformarlo en energía. La adrenalina fluía en ella mientras se preparaba para hablar de su proyecto y la importancia de las legumbres como base alimentaria. Durante el encuentro, Sofía preparó un pequeño menú degustación. El primer plato fue un curry de garbanzos, explosivo en sabor y color. Presentarlo con confianza fue una revelación. A medida que los chefs degustaban, sus miradas inquisitivas se transformaron en sonrisas. Notaba cómo su autenticidad iluminaba la sala. Un chef mayor se acercó a ella y con voz profunda le comentó que estaba fascinado por cómo había utilizado los ingredientes de manera innovadora. Este reconocimiento la llenó de orgullo, no por el elogio, sino porque era la validación de quién era como chef. Con cada encuentro, su seguridad creció y con ella, la posibilidad de un futuro más brillante. Sin embargo, al mismo tiempo, el eco de su rival la perseguía. Las palabras de aquel chef influyente la acechaban. El día de la competencia estaba cada vez más cerca, y a medida que se acercaba el evento, la presión se volvía más tangible. Era un constante tira y afloja entre su deseo de confrontar a su crítico y la necesidad de permanecer fiel a sí misma. Cuando una de las chefs participantes le sugirió una colaboración, Sofía sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Sería capaz de compartir su trabajo, su concepción de la comida, con alguien a quien apenas conocía? Incluir a otras voces era una prueba a la que antes se había resistido, pero también se dio cuenta de que era el siguiente nivel que necesitaba. Su visión se expandía a medida que se unía a otros. Una noche, mientras trabajaba con la colaboración en desarrollo, reflejó sobre un pasado donde había temido mostrar su trabajo auténtico. Ahora, estaba en un momento que podía definir su carrera. En ese instante de claridad, una idea brillante surgió en su mente. ¿Y si no solo eran platos, sino una expresión de su historia y su identidad? Si lograba transmitir su mensaje de forma contundente, podría resonar más allá de su rivalidad con el otro chef. El siguiente paso era claro. Presentaría su trabajo en el evento de una manera que capturara esas verdades. Pero antes de que pudiera aterrizar esa idea, un mensaje interrumpió su flujo creativo. Era una invitación para participar en una cata de platos con todos los chefs invitados al evento. Pensando en ello, se dio cuenta de que podría ser una oportunidad para dejar huella, pero también sentía el peso del nerviosismo. ¿Estaría realmente lista para enfrentar a uno de sus críticos en una cata pública? Con la imagen de su rival aún en la mente, decidió que este nuevo desafío podría ser su mayor oportunidad de crecer. Después de todo, la esencia de un buen chef no solo se mide por el reconocimiento, sino por la valentía de seguir descubriendo su propio camino a través de cada prueba. Así, enfocada en lo que vendría, Sofía se preparaba. La respuesta a su dilema se deslizaba lentamente en su conciencia, recordándole que el momento decisivo que había estado esperando se acercaba a pasos agigantados. ¿Sería capaz de brillar o se sentiría apagada ante la presión? Sofía se sentó en su cocina, las manos manchadas de especias y el aroma de las hierbas frescas envolviendo el espacio. Frente a ella, las hojas de papel lleno de apuntes, posibles recetas y conceptos de presentación. Se había comprometido a presentar un plato que no solo destacara su técnica, sino que también contara una historia. Esa historia era la de su vida, su viaje, su evolución como chef, y ahora más que nunca se sentía impulsada a mostrarla. El reto de la cata la había llevado a un momento de introspección profunda. Tenía claro que no podía dejar que los ecos de la crítica la derrotaran. La ansiedad por enfrentar a su rival en un entorno que permitiría la comparación de talentos era un peso que podía aplastarla.
Se preguntaba si contaba con los elementos necesarios para sobresalir. Sin embargo, la respuesta siempre volvía a la búsqueda de su autenticidad. Quizás no se trate solo de competir, pensó, sino de ser fiel a lo que soy. Decidió que su plato representaría la unión de sus raíces y sus aspiraciones. Así surgió su idea. Un curry de lentejas rojas, pero no uno común. Al incorporar ingredientes autóctonos que evocaran su infancia y sus viajes, cada elemento del plato contaría su historia. Mientras pensaba en la producción de su comida, un chispazo de creatividad la llevó a explorar la manera en que cada ingrediente podía presentar un significado más profundo. Pronto, la emoción reemplazó al miedo. Se registró un aumento de energía cada vez que pensaba en el potencial que tenía su plato. La frase «esto es lo que soy» se repetía en su mente como un mantra. Sofía dedicó días a perfeccionar su receta, meticulosamente ajustando las cantidades de especias, considerando la presentación y probando cada variación. En cada prueba se deshacía del peso de la competencia y abrazaba su curiosidad por lo nuevo. El día de la cata llegó con una calma tensa. Mientras se dirigía al lugar, su mente giraba entre la intensidad del momento y el deseo de compartir su pasión. Al llegar, el bullicio del lugar la envolvió. La risa de otros chefs, los crepitantes sonidos de cacerolas y el aroma de una variedad de comidas inundaron su ser. Se dirigió a su estación y ahí, en medio de la agitación, se sintió conectada con su propósito. Cuando finalmente llegó su turno, Sofía miró a la audiencia compuesta por chefs, críticos y entusiastas de la gastronomía. La visión de su enemigo en la primera fila la hizo dudar por un nanosegundo. Pero entonces pensó en el significado detrás de su plato. Era su voz, su historia. Comenzó a hablar, explicando cada pieza del plato, la intención, el simbolismo. La seguridad que había cultivado en sus recientes encuentros con otros chefs la sostenía. El primer bocado que ofreció desencadenó un murmullo de asombro. A medida que su dish recorría las mesas, las sonrisas de aprobación comenzaron a alzarse. Sofía notó algo en sus asistentes, una mezcla de expectación y sorpresa. Esa conexión, en el instante en que sus sabores fueron absorbidos, la llenó de una energía que parecía irradiar en el espacio. Su relato y su plato parecían bailar en perfecta armonía. Sin embargo, entonces, a los pocos minutos de haber comenzado la cata, su rival se levantó. Con una mezcla de arrogancia y desafío, se acercó a su estación, mirándola fijamente. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Un nudo se formó de nuevo en su estómago. ¿Iba a criticar su menú delante de todos? Justo cuando su rival iba a abrir la boca, un comentario inesperado resonó en el aire, cortando la tensión. «Debemos hablar de lo que estás presentando aquí», dijo el rival, y Sofía contuvo la respiración. Era el momento crucial donde su valentía tendría que superar sus dudas. Pero en lugar de una crítica, lo que siguió fue un comentario poderoso y revelador que podría cambiar el rumbo de su carrera. La atención del entorno se centraba en ellos, y Sofía se dio cuenta de que los próximos minutos definirían no solo su cata, sino su futuro. ¿Sería aquel un punto de inflexión en su vida profesional o simplemente un nuevo desafío? Su mente se nubló con preguntas mientras preparaba su respuesta. En el aire pesaba una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sofía se concentró en la voz de su rival, que, lejos de ser hostil, capturaba la atención de todos con un tono intrigante. «Lo que presentas aquí no es solo un plato, es una declaración», continuó. «He visto cómo a muchos les ha ido mal intentando buscar la autenticidad, ya que el mundo de la gastronomía a menudo se mueve por tendencias, por lo que es popular en lugar de lo que realmente se siente». La tensión en la sala se palpaba. Esa era una lección que ella había aprendido a lo largo de su carrera. La delgada línea entre adaptarse y comprometer la esencia misma de uno. Las palabras de su rival reverberaban en su cabeza y comenzaban a moler su resistencia interna. «¿Qué más puedes mostrar?», preguntó desafiante, pero en su tono había un matiz de curiosidad. Sofía sintió cómo el nudo en su estómago
se transformaba en un impulso. No iba a dejar que la energía negativa de la competencia la abrumara. Mientras la sala se acomodaba en silencio para escuchar su respuesta, ella tomó una bocanada de aire profundo y comenzó a hablar con firmeza. Este plato es mi carta de presentación y representa mucho más que una receta. Cada ingrediente lleva consigo una parte de mi historia y un valor que creo en compartir. Aunque sabía que había del contenido en su discurso, en ese momento, la palabra autenticidad se disparó en su mente. A cada segundo que pasaba, su confianza se crecía. Era su rol como chef no solo ofrecer un producto, sino también voz. Con cada palabra, se sentía más empoderada. No solo defendía su plato, sino que también reafirmaba su propósito como creadora. Como chef, mi responsabilidad es recordar de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Si no paso por alto mis raíces, nunca encontraré la dirección correcta en mi carrera. En ese instante, comprendió que su trayectoria profesional no era sino una evolución moral y emocional continua. La mirada de su rival se suavizó, y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. En una fracción de segundo, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía en la competencia, sino en exhibir su autenticidad y crecer dentro de sus manos. Con una renovada energía, continuó con la cata. A medida que su plato hacía efecto en la audiencia, no solo se sentía más segura de su creación, sino orgullosa de haber mantenido su visión intacta. Se involucró plenamente en la experiencia, observando las reacciones en los rostros de quienes degustaban cada bocado. El momento de conexión con la audiencia era más que un triunfo. Era un recordatorio de que su camino estaba marcado por la entrega genuina en cada aspecto de su viaje como chef. Sin embargo, su rival no terminó allí. Con voz más suave, pero persuasiva, agregó un comentario que la dejó pensativa. ¿Estás dispuesta a correr el riesgo de ir más allá, a experimentar sin miedo a lo que pueda venir? Las palabras giraron en su mente, creando un frenesí de ideas y posibilidades. Era un llamado a desafiarse a sí misma, a romper los moldes preestablecidos. A medida que la cata continuaba, Sofía sintió que un nuevo capítulo había comenzado en su vida. La idea de equivocarse no la paralizaba. Al contrario, la convertía en una fuente de motivación. Quería hacer más que simplemente impresionar en esta competencia. Quería liberar su creatividad, explorar y crecer. Mientras la última cucharada de su curry desaparecía, una resolución brotó dentro de ella. Iba a experimentar diferentes conceptos, tal vez explorar aquellos ingredientes que había dejado de lado durante años y que representaban un camino sin explorar de sabores y experiencias. Era tiempo de reinventarse una vez más. Algo chispeante y nuevo surgía en su interior. Sofía se dio cuenta de que estaba en la antesala de una transformación más profunda. La verdadera pregunta era, ¿cuán lejos estaría dispuesta a llegar para descubrir su Xiaoji etapa? Cuando terminó la cata, sus pensamientos estaban agitados, presentes, completamente orientados hacia la posibilidad de un futuro audaz, como una chef no solo en su cocina, sino en toda la gastronomía. Y como ya anticipaba, todo estaba por comenzar. La noche se había apoderado del espacio, y las luces de la sala brillaban con fuerza, pero Sofía sentía que la verdadera iluminación estaba en su interior. Todo lo que había discutido, cada palabra que había pronunciado y cada reacción que había observado se sumarizaba en una sensación de urgencia. La idea de romper los esquemas existentes era fuerte, casi tangible. La competencia no solo era un examen de habilidades culinarias, se había transformado en un catalizador para su evolución personal. Al salir del escenario, las críticas y los elogios la rodeaban, pero lo que realmente resonaba en su mente era la propuesta de su rival, la invitación a experimentar. ¿De verdad estoy lista para romper los límites?, se cuestionaba mientras sus pensamientos se agitaban. Un nuevo nivel de ambición comenzaba a brotar, y la curiosidad por lo desconocido la atrapaba con fuerza. Había un mundo de posibilidades por investigar, sabores que aún no había explorado y técnicas que nunca había considerado. Regresó a la cocina
impulsada por una mezcla de adrenalina y propósito renovado. Allí, frente a la estufa, comenzó a trazar un plan. Pensó en ingredientes olvidados, en aquellos que había desechado por la inseguridad o el hábito de lo convencional. Desde el profundo potencial del amaranto, un pseudo cereal ancestral, hasta los contrastes vibrantes de especias que la llevaban de regreso a sus raíces familiares. Cada elemento era una oportunidad para dejar su huella personal y singular. Las horas se deslizaron mientras ensamblaba conceptos en su mente. La emoción crecía tan radiante como las llamas que danzaban sobre su cocina. Aumentar la proteína en sus platos podría ser su forma de fusionar salud y cultura. No solo se trataba de volver a lo esencial, sino de preparar un futuro que respondiera a las necesidades de un mundo cada vez más crítico con la alimentación. Sin embargo, mientras tramaba su nueva dirección, una sombra de duda se deslizó sutilmente. Se preguntó si su enfoque reformulado podría ser malinterpretado, si la autenticidad que tanto valoraba podría diluirse en el intento de innovar. En su busca de ser genuina, ¿podría arriesgarse a crear un plato que no resonara con el jurado? La voz interna de la incertidumbre la desafiaba, pero en su corazón sabía que la valentía era parte del viaje. Tenía que dar ese salto sin una red de seguridad, como lo había hecho muchas veces antes. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Era un momento de afirmación personal, de conectar con su esencia como chef. La autenticidad no venía de complacencias, provenía de la disposición a arriesgarse. Así que comenzó a experimentar, introduciendo las nuevas ideas en pequeños ensayos, impaciente por ver cómo cada componente podría formar parte de una armonía más grande. El fuego de su pasión no se extinguía, en cambio, se avivaba con cada nuevo intento. Cada ensayo la acercaba a su meta, desmantelando rencores pasados y dando forma a un futuro en el que la reinvención no solo era una necesidad, sino un deseo ardiente. Pronto, su cocina se convirtió en una sinfonía de ingredientes transformados, como los diáfanas notas tocadas en un piano antiguo, donde cada acorde contribuía a una nueva melodía. Pronto, se atrevió a presentar lo que había creado ante un pequeño grupo de colegas y mentores de confianza. La incertidumbre seguía presente, pero ahora se transformaba en un impulso. Fue entonces cuando, a medida que sus creaciones tomaban forma y la atención se centraba en sus experimentos, la puerta se abrió de par en par. Una propuesta inesperada se presentó. Una invitación a participar en una muestra de cocina innovadora, donde ella podría compartir su visión renovada con un público más amplio. Era una oportunidad que podía cambiar el rumbo de su carrera, pero ¿sería ella capaz de llevar su nuevo enfoque a un escenario más grande? Sofía se sintió desbordada por la emoción y el temor, y supo que esta era la prueba definitiva. Había llegado el momento de consolidar el camino que había decidido recorrer, donde la autenticidad y la innovación pudieran coexistir. Con un último vistazo a su creación, una chispa encendió en su corazón. La búsqueda de su voz auténtica estaba a punto de desatarse como un gran estallido. ¿Sería su audacia suficiente para alcanzar la cima? Sofía despertó con una claridad renovada. El destino la había llevado a un momento singular. Sabía que su próxima aparición no sería simplemente una presentación más. Sería una oportunidad de solidificar su nuevo enfoque, un espacio donde su historia pudiera resonar. La invitación a la muestra de cocina innovadora era precisamente lo que necesitaba para demostrar al mundo que su autenticidad y su pasión por la comida podían coexistir armónicamente. Con cada día que pasaba, su participación se convertía en una obsesión creativa. Las horas en la cocina se alargaban, y los aromas de los nuevos ingredientes que había incorporado vibraban en el aire. Sofía se sentía más segura que nunca. Las críticas y los desafíos pasados no eran más que peldaños en su ascenso, y cada prueba de su propuesta se tradujo en una revelación de su propio poder como chef. No solo quería presentar un plato, quería crear una experiencia que hablara de su viaje, su herencia y su transición a un nuevo capítulo.
La mesa de la exhibición se estaba convirtiendo en un lienzo donde su creatividad cobraba vida. Decidió que cada plato llevaría un eco de su historia familiar, pero con un giro contemporáneo. La base sería su amado curry de lentejas rojas, pero acentuado con complementos que evocaran su niñez y al mismo tiempo respondieran a las necesidades del paladar moderno. Sofía quería que los comensales no solo degustaran la comida, sino que también sintieran la emoción de su relato, que hubiera un viaje del sabor a la experiencia. A medida que el día de la muestra se aproximaba, la adrenalina rebosaba en su ser. Aquella mañana, mientras revisaba su preparativo final, fijó su mirada en la pared de su cocina, donde había colgado pequeños recuerdos de su abuela. Fotos, recetas, fragmentos de historias. En ese instante, entendió que no solo cocinaba por ella misma, cocinaba por todas las generaciones que la precedieron, por los que le habían enseñado el valor de la autenticidad. Era un llamado a honrar sus raíces, pero también a desatar su propia voz en el proceso. El día de la muestra, el bullicio del evento la envolvió, contra el trasfondo de aromas tentadores y colores vibrantes. Sofía posó los ojos en su estación, que lucía resplandeciente, su plato insignia listo para cautivar. Al momento de presentarse, el nerviosismo que había sentido antes se transformó en confianza. Tenía claro que no iba a permitirse ser opacada. Este era su momento de brillar. De pie ante el micrófono, se sintió unida a cada persona que había contribuido en su vida, una red de culturas y tradiciones que formaban su identidad. Cuando su plato fue servido, Sofía observó las reacciones. Vio rostros que se iluminaban, ojos que brillaban de sorpresa, y escuchó murmullos de deleite que resonaban por toda la sala. Cada bocado era una conexión. Su mezcla de sabores transportaba a la gente a un viaje profundo. Allí, entre el bullicio, sus inseguridades se desvanecieron. La aceptación soberana de su propuesta estaba allí, palpable, como un tesoro recién descubierto. El verdadero triunfo no se limitaba a las críticas positivas, sino a la validación de su esfuerzo y autenticidad. Mientras se movía por la sala, intercambiando sonrisas y palabras con los asistentes, se encontró con su rival. En un giro inesperado, él se acercó para elogiar su creatividad. Había visto cómo su propuesta había evolucionado, y en lugar de rivalidad, Sofía sintió que en ese momento recibía un reconocimiento genuino. El peso de las comparaciones anteriores caía de sus hombros como una pesada carga que finalmente se liberaba. Debo admitirlo, tu adaptación es genial. Has logrado lo que muchos intentan, la conexión verdadera a través de la gastronomía, le dijo su rival con una sonrisa admisoria. Sofía sintió una mezcla de orgullo y paz. Lo que había comenzado como una competencia ahora era un complejo reconocimiento de habilidades, un reflejo del crecimiento personal que había alcanzado. Con cada aplauso y cada conversación que mantenía, sabía que su viaje no terminaría allí. Había construido una base sólida en su carrera culinaria, su voz resonaba y había abierto las puertas a un nuevo horizonte. La muestra de cocina era solo el inicio. Bastaba con mirar alrededor para ver las infinitas posibilidades que la esperaban. La invocación de su historia, el vínculo con su herencia y la búsqueda de su estilo ahora estaban entrelazados, formando una narrativa única que podía resonar en muchos corazones. El evento terminó, pero el camino apenas comenzaba. A medida que se despidieron los últimos visitantes, un nuevo sentido de logro la acompañaba. Ahora tenía una reputación que defender, un legado que solidificar. Consciente de que la autenticidad no es solo un destino, sino un viaje continuo, Sofía se sentó en su cocina una última vez esa noche, mirando hacia el futuro. Decidió escribir un nuevo capítulo en su vida, una serie de talleres donde impulsaría la autenticidad en la cocina, uniendo a otros chefs y compartiendo su experiencia sobre el valor de las raíces familiares y la reinvención. Al hacerlo, esperaba no solo establecer una presencia en el mundo culinario, sino también inspirar a otros a ser valientes en su propia búsqueda de identidad. Sofía sonrió al ver su cuaderno lleno de ideas. Era hora de compartir su narrativa,
de convertir su pasión en un movimiento que no solo celebrara la comida, sino que honrara el viaje de cada individuo. Había logrado no solo su objetivo profesional, sino también la satisfacción interior que viene al abrazar quién es realmente. Había conquistado su miedo, abrazado su autenticidad y preparado el escenario para lo que vendría. Ahora, más que nunca, el camino estaba disponible para que lo recorriera. Había alcanzado lo que una vez se había sentido inalcanzable: su voz, su identidad y su propósito culinario, firmemente establecidos. Ahora, deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.